Hay un evento celestial que durante milenios ha captado la curiosidad y la imaginación de la humanidad: los eclipses solares totales. Únete a la NASA para observar el eclipse solar total de 2024 en su recorrido a través de Norteamérica, desde la comodidad de tu casa. Te mostraremos imágenes en directo desde Mazatlán, México, en las que podrás observar cómo la luna va cubriendo el sol hasta alcanzar la totalidad. El momento mágico en que la luna cubre por completo la faz de nuestra estrella y se puede ver la corona solar. Estas imágenes serán comentadas por nuestra divulgadora de ciencia Noelia González y el experto de la NASA Jerónimo Villanueva, quien contestará las preguntas que nos envíes a través de nuestras redes sociales. Prepárate, estás a punto de experimentar el eclipse solar total de Norteamérica de 2024. Hola y bienvenidos a esta transmisión de NASA en español, en donde estaremos observando el eclipse solar total de hoy junto a un científico de la NASA. Soy Noelia González, del equipo de comunicación de NASA en español, y me acompaña el científico planetario Jerónimo Villanueva. Bienvenido, Jerónimo. Hola a todos, es una alegría estar acá con ustedes. Hoy tendrás la oportunidad de ver el eclipse solar desde tu casa con nosotros. Te transportaremos hasta Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México. Allí nuestro equipo Servi nos estará enviando imágenes en directo del eclipse. Mientras disfrutamos juntos de este espectáculo astronómico, vamos a ir conversando con Jerónimo sobre los eclipses, cómo ocurren, sus características y muchos otros aspectos. También vamos a ir contestando algunas preguntas que nos envíes. Podés mandarlas a través de redes sociales usando el hashtag PreguntaNASA o a través del chat de esta transmisión. Además, vamos a charlar con algunos invitados especiales y les mostraremos algunas de las maneras en las que pueden observar el eclipse de forma segura en caso de que estén dentro de la trayectoria del eclipse. En la pantalla ya podemos ver imágenes del eclipse desde Mazatlán, en México. La luna ya está pasando frente al sol, por lo que ya empezó la fase de parcialidad en esa región. Esperamos que la totalidad, el breve periodo de tiempo en el que la luna cubre por completo la cara de nuestra estrella, empiece en aproximadamente media hora. Nuestro equipo Servi del Centro de Investigación Ames de la NASA se encuentra a la costa de Mazatlán. Este es el primer lugar de Norteamérica continental en donde será visible el eclipse solar total. Desde ahí va a atravesar el norte de México, Estados Unidos y la costa este de Canadá. Nuestro programa va a abarcar el recorrido del eclipse sobre Mazatlán, pero quédense ahí porque al finalizar nuestra transmisión vamos a seguir mostrándoles imágenes del eclipse visto desde diferentes locaciones a lo largo de Estados Unidos. Exacto, y como comentabas, Noelia, bueno, ya estamos viendo ahora desde el telescopio que tenemos en Mazatlán cómo la luna empieza ya a cubrir el sol. Se ponen unas pequeñas manchitas, no son errores en la cámara, sino que son manchas solares, son cosas de clima que está pasando en el sol, y de a poquito vamos viendo cómo la luna ya grande, tamaño comparable con el sol, por eso en un momento determinado va a empezar a cubrirla plenamente. Sí, es impresionante poder verlo. Bueno, arrancamos el programa con la parcialidad ya empezada, pero es un poco también tener esta perspectiva de el sol y la luna que muchas veces vemos por sentado y ahora es imposible de ignorar que está pasando este espectáculo que está como en creciendo, ¿no? O sea, vamos a llegar a la parte más espectacular de la totalidad más adelante. No, es apasionante porque aparte uno ve, uno está acostumbrado a pensar en el sol como algo redondo, muy simple, y lo empezamos, ya vemos esas irregularidades, ¿no? En la superficie, en el contorno del sol, en el contorno de la luna, y cuando estos se empiezan a alinear vamos a empezar a ver fenómenos interesantes. Muy bien. Bueno, y ya estamos recibiendo muchas preguntas de nuestra audiencia. Les recordamos que pueden enviar sus dudas sobre el eclipse a hashtag PreguntaNASA. Antes de continuar, Jerónimo, ¿nos podrías contar un poco sobre tu trabajo aquí en la NASA? Bueno, yo soy director asociado de la exploración del sistema solar dentro de NASA Goddard. ¿Y qué es lo que hago? Precisamente, bueno, estudio cosas en el sistema solar, me apasionan cosas como la Tierra, Marte, la Luna y el Sol. Así que este evento, donde tenemos tres elementos importantes que me interesan mucho en mi investigación, están alineándose para darnos este evento astronómico tan apasionante. Muy bien, estás en tu salsa entonces. Estoy en mi salsa, sí. Bueno, y es un privilegio para nosotros tenerte acá también, Jerónimo. Me enteré, de hecho, también que más recientemente estuviste conversando con un personaje muy especial, sobre todo para los más pequeños de nuestra audiencia. Así es, Noelia. Fue una charla muy divertida e informativa. Vamos a verla. ¡Hola, amigos! Elmo está muy emocionado porque hoy aprenderá más del sol y la luna. Elmo platicará con su amigo Jerónimo. ¡Llamémosle juntos! ¡Jerónimo! ¡Hola, amigos! ¡Elmo está muy emocionado porque hoy aprenderá más del sol y la luna! ¡Elmo platicará con su amigo Jerónimo! ¡Llamémosle juntos! ¡Jerónimo! 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 ¡Jerónimo!
Hola Elmo, qué bueno que me llamaste para responder a todas tus preguntas y así poder ayudarte a ti y a vuestros amigos y amigas que nos están viendo a entender qué está pasando en el espacio hoy. Sí, gracias, Jerónimo. Vaya, Elmo quiere aprender todo sobre lo que está pasando hoy. La mami de Elmo le dijo que hoy veremos el eclipse. Pero Elmo quiere saber qué es un eclipse. Un eclipse ocurre cuando la luna cubre el sol. Cuando hay un eclipse solar total, como el de hoy, la luna tapa el sol por completo en ciertas áreas de la Tierra. Eso produce oscuridad total en algunos lugares por varios minutos. El eclipse solar total de hoy, 8 de abril, se podrá ver en partes de Estados Unidos, Canadá y México. En concreto, será visible para la gente que está en esa franja que empieza en México, concretamente en Mazatlán, luego pasa por Estados Unidos, desde Texas hasta las cataratas de Niágara y después atraviesa el este de Canadá. En algunas otras regiones de Norteamérica que quedan fuera de esa franja, la gente podrá ver un eclipse parcial, es decir, que una parte del sol estará cubierta pero no del todo. ¡Ah! ¡Qué interesante, Jerónimo! Pero, entonces, ¿ustedes hablan con el sol y la luna? ¿Así como tú y Elmo? ¿O cómo estudia la NASA el sol y la luna? Los eclipses nos dan una oportunidad única para estudiar el sol y su impacto en la Tierra. Además, como duran varios minutos, nos permiten a los científicos recolectar muchísimos datos. Y deberías saber que una de las cosas que más les gustan a los científicos son los datos. Algo muy emocionante es que los eclipses nos permiten ver la corona solar, que es la parte más externa del Sol. La corona a veces expulsa mucha energía y materia hacia la Tierra, y esto es lo que produce las preciosas auroras que vemos en los polos. Ahora mismo tenemos una sonda solar llamada Parker, que estudia de cerca el Sol mientras atraviesa su caliente atmósfera. Al combinar mediciones de Parker con las que obtendremos de la Tierra durante el eclipse, podremos entender mejor la relación del Sol y nuestro propio planeta. Ah, a Elmo le gusta aprender y ahora sabe más del planeta, la luna y el sol. Ellos son grandes amigos. Pero Jerónimo, Elmo tiene otra pregunta. ¿Elmo puede ver los eclipses con solo ver al cielo? Ver el eclipse es una experiencia única, pero es muy importante seguir ciertas recomendaciones de seguridad para disfrutarlo sin que nos dañe la vista. Por favor, no mires al sol sin protección, es peligroso para tus ojos. Debes usar unos lentes especiales o mirarlo de forma indirecta a través de telescopios con filtros solares. NASA está distribuyendo lentes en centros comunitarios y bibliotecas y existe información en nuestra página web de cómo construir fácilmente un visor de eclipses. Ah, Elmo ahora entiende por qué necesitaba crear su visor de eclipses. Elmo está feliz porque está listo para verlo. Gracias, Jerónimo, por ayudarle a Elmo a saber más de los eclipses. ¡Adiós! ¡Mami! Elmo aprendió sobre los eclipses. ¡Mami! Adiós, Elmo. Me dio mucho gusto verte. Disfruta mucho del eclipse. Es un regalo que nos da la naturaleza. Chao, chao. Bueno, un saludo a Elmo, su mamá. Esperemos que disfruten de este eclipse y de manera segura. Y como Elmo, muchas personas de nuestra audiencia también tienen preguntas sobre los eclipses solares. Veamos algunas, Jerónimo. La primera es muy popular. ¿Qué tipo de eclipses solares hay? Bueno, un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Cuando la luna bloquea completamente el Sol, se le llama eclipse solar total. Cuando la luna solo bloquea una parte del Sol, se llama eclipse parcial. Un eclipse lunar es un tipo especial de eclipse que ocurre cuando la luna Q bloquea todo el Sol, excepto un pequeño anillo alrededor del borde. A veces un eclipse puede verse como anular en algunos lugares y otro total en otros lugares a medida que la sombra de la luna se desplaza sobre la superficie de la Tierra. Esto se conoce como un eclipse híbrido. Muy bien, Jerónimo, muchas gracias. Y es muy interesante también, porque si bien hoy vamos a tener un eclipse solar total
en Norteamérica, la gente de Centroamérica va a poder ver al menos un eclipse parcial, ¿correcto? Exactamente, en realidad la mayoría de la gente que de Centroamérica y Norteamérica van a poder disfrutar de este eclipse, pero una franja muy particular que empieza por México, pasa por Norteamérica, luego por Canadá, ellos podrán disfrutar la totalidad, pero en la mayoría de Centroamérica y Norteamérica podrán verlo parcialmente, obviamente con forma segura, ¿no? Bueno, igual de espectacular. Espectacular, creo que, y les recomiendo que lo disfruten, son momentos históricos para disfrutar. Muy bien, bueno, y aquí tenemos otra pregunta del usuario Brian en Instagram, que pregunta ¿cómo se calcula cuándo va a suceder un eclipse? Bueno, es una excelente pregunta y es parte de lo que estamos disfrutando en este momento. En realidad, en los milenios, de los babilónicos hasta los mayas y demás, hemos ido aprendiendo los movimientos de los cuerpos celestes. Antes se creían que eran apocalípticos estos eventos, y ahora es un momento de celebración, una celebración a la ciencia, a la tecnología, de nuestro conocimiento de cómo se mueven los cuerpos celestes. Para ello hay que entender el movimiento de la Tierra alrededor del Sol con altísima precisión, de la Luna alrededor de nuestro propio planeta y cómo se alinean las órbitas. Eso con el tiempo hemos aprendido más. Por ejemplo, las misiones Apolo demás dejaron un pequeño espejito que le mandamos láser todo el tiempo, nos permite saber la distancia de la Luna con altísima precisión. Toda esa información se acumula para generar un modelo de predecir, y ahora podemos predecirlo con precisión de metros en la superficie y también con segundos, por eso creo que es una celebración la ciencia que podamos ahora disfrutar de este evento de esta forma. Y es muy lindo también porque por más que sepamos hasta el segundo cuándo va a suceder, nos sigue sorprendiendo y nos sigue maravillando, ¿verdad? Eso es lo lindo de los eclipses, para que la gente lo pueda disfrutar, porque realmente es disfrutar algo celestial, algo que vemos. La Luna la conocemos bien, conocemos el Sol, pero ver que eso se alinee es darlos en parte de entender cómo todo funciona dentro del sistema solar. Muy bien, tengo otra pregunta acá que nos llega de YouTube, del usuario Francisco Hurtado Rico, que pregunta si se verán estrellas detrás del Sol que no se puedan ver a simple vista. Exactamente. Bueno, una cosa que está pasando ahora, empieza la noche rápidamente, el Sol está siendo plenamente cubierto, solamente vemos la parte tenue de la corona del Sol y nos permite ver los planetas que están en hilerita. En el mismo camino del Sol se empiezan a ver los planetas como Marte y Júpiter, y también podemos ver y varias estrellas al mismo tiempo. Hay un pequeño cometa que me parece un poco débil todavía para verlo simplemente con el ojo, pero al lado de Júpiter, que en la vida real no sería imposible verlo, pero gracias a este fenómeno astronómico natural podemos ahora ocultar este brillo fuerte del Sol y ver la noche completa. Muy bien, o sea, entonces el recordatorio, no solamente quienes puedan estar viéndolo en persona, no mirar solamente el Sol y la Luna, sino también los alrededores en el cielo mismo. Exactamente, es un evento para disfrutar en general, para observar el cielo donde estamos y todo el entorno, porque bueno, todo responden a estos cambios bruscos de la noche de día que pasan con un eclipse. Muy bien, gracias Jerónimo. Les recuerdo a quienes nos están viendo, si viven en México o Estados Unidos y todavía no están seguros de si estarán dentro de la franja de totalidad del eclipse de hoy, pueden encontrar el mapa de la NASA con esa información en ciencia.nasa.gov/eclipses. Ahí también pueden encontrar más detalles sobre todo lo que vamos a estar conversando hoy con Jerónimo. Y Jerónimo, antes de seguir con las preguntas de nuestro público, hablemos un poco sobre la seguridad de la vista durante un eclipse solar total o parcial también, sobre todo si hay alguien que nos está viendo y más adelante tendrá la oportunidad de ver este eclipse en persona. ¿Nos puedes explicar cómo podemos proteger nuestra vista durante un eclipse? Bueno, esto es muy importante porque mirar directamente un eclipse solar durante las fases de parcialidad puede dañar nuestra vista muy gravemente y de forma instantánea. El único momento en el que es seguro mirar directamente es durante la totalidad, cuando la Luna cubre completamente la cara del Sol. Pero esto solo dará unos minutos y es crucial volver a usar la protección cuando termine la totalidad. Entonces, tenemos que disfrutar de los eclipses con precauciones. Existen varias maneras de disfrutar los eclipses en forma directa, eso es mirando al Sol, pero con la protección adecuada. Y también hay formas indirectas, por ejemplo, proyectando la sombra del Sol eclipsado, o haciendo una forma que a mí me gusta que es como una rejilla. Uno pone con los ojos así, las manos así, y hace como una proyección, o también con un colador de la cocina también podemos proyectar en el piso para ver el evento en forma indirecta. Es muy cierto, me encantan esas, y también he visto imágenes en las que se ve la sombra del eclipse proyectada en el suelo, pero a través de las hojas de los árboles. De hecho, Jerónimo, te quería comentar que recibimos una pregunta desde Mazatlán que tiene mucho que ver con el tema de la seguridad durante los eclipses. Vamos a ver. Mi nombre es Félix. Mi pregunta es, ¿el eclipse se puede ver con cualquier tipo de lentes?
Bueno, es una excelente pregunta de Félix. Y bueno, para ver cómo se ve esto. Para observar el eclipse se necesitan unos pequeños anteojitos especiales para ver el sol en forma indirecta. ¿Cómo se tienen que hacer? Tiene una certificación especial, la ISO, y son bien oscuros, no son como lentes de sol normales. Así que bueno, hay que usar estos anteojos especiales para esos eventos. Muy importante ese recordatorio, que es el único método en el que podemos verlo directo durante la fase de parcialidad. Exactamente. Inclusive siempre hay que tener cuidado, como es una franja relativamente pequeña donde tenemos acceso a la totalidad, siempre usar los anteojos la mayoría del tiempo cuando veamos que ya no podemos ver nada porque hemos entrado en la fase de totalidad y es el momento seguro para sacar los anteojos. Ahí está, y tener muy en cuenta cuando esté por terminar ese periodo, volver a ponérselos. Exactamente. Bueno, muy bien, Jerónimo, gracias por el recordatorio. De hecho, tenemos un video que explica cómo observar el eclipse con estos anteojos especiales que Jerónimo les estaba mostrando recién. Veamos. No escucho, Pedro. Bueno, muy bien, muy importante también el recordatorio, conversábamos recién con Jerónimo, que incluso donde esté nublado, como hemos estado viendo en nuestro feed de telescopio en otras localidades, además de Mazatlán, Torreón, por ejemplo, que vemos mucha cobertura de nubes, también es muy importante mantener esas gafas especiales. Exactamente. Bueno, pueden aprender más sobre cómo mirar un eclipse solar de manera segura en ciencia.nasa.gov/eclipses. Ahora sigamos viendo preguntas de la audiencia, si te parece, Jerónimo. Para quienes se acaban de sumar, les recuerdo que pueden enviar sus dudas sobre el eclipse dejándolas en el chat de esta transmisión en YouTube o a través de redes sociales usando el hashtag PreguntaNASA. Bueno, esta pregunta nos llega de Instagram del usuario Bauchistian. ¿Cómo se afecta la fauna y la flora durante estos eclipses? Bueno, es fascinante ver cómo responde el entorno cuando pasa este evento. Hay que recordar que la sombra de la luna que se produce en la Tierra es realmente finita, es pequeña comparado con todo el planeta. Pero a pesar de que es una zona finita, cambia la temperatura, se puede ver hasta cambios hasta de 10 grados, el cambio de temperatura en esa zona de la franja, esos 4 minutos que pasa el eclipse, pero también impacta obviamente la vegetación, cuando los vientos pueden correr, pues vamos a escuchar un poco las hojas y demás, pero creo que lo más importante es ver la fauna, los animales cómo responden, están reconfundidos, imagínense, empiezan a pensar que como si fuera un atardecer que es algo relativamente lento, en este caso es algo relativamente rápido, bien rápido, en un par de minutos pasamos del día a la noche.
Entonces para los animales es sorpresivo, aparte después vuelven al día, hasta, bueno, empiezan a escuchar, a hacer ruidos como si fuera de noche, como si fueran los pajaritos, o los sapos empiezan a hacer ruidos como si fuera de noche, así que si pueden tener la suerte de estar en el camino totalidad, perciban el entorno para ver cómo todos los animales y demás responden a este evento. Me encanta eso y me encantan esas anécdotas porque justo hablaba con mi abuela, quien vio un eclipse solar total desde Uruguay en el campo y me decía cómo, bueno, los pájaros yendo a sus nidos pensando que es la noche, pero también los gallos cantando cuando termina la totalidad pensando que es el amanecer. Fantástico. Obviamente los animales no tienen la información que tenemos nosotros, los humanos. Exactamente, sí. Bueno, ahora vamos a saltearnos unas preguntitas aquí porque tenemos un contacto con el director de divulgación de la Agencia Espacial Mexicana, que se llama Mario Arreola Santander. Ellos están allí en Mazatlán, desde la costa, nos van a contar un poco cómo están viviendo esta experiencia, cómo se están preparando para este evento en donde está asistiendo tanta gente además, y ellos están allí en primera fila, en el primer lugar en donde la UNRWA llegará a el continente. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver si lo Mucho escuchamos. gusto aquí desde los jardines de Vidanta Mayan Palace en Mazatlán, México, para todo el mundo. Y estamos, pues, tenemos cerca de 200 personas aquí alrededor, todos disfrutando. Ya pasa del 50% de ocupación el sol, entonces empieza a sentir un viento fresco y la gente empieza como a esperar qué va a suceder cuando el sol se oculta totalmente, ¿no? Sopla el viento, estamos todos muy contentos y nos da mucho gusto estar compartiendo esto con todo el mundo. Bueno, no sé, Mario, ¿nos escuchas tú a nosotros? Yo los escucho perfecto. Perfecto, Mario. Bueno, es un gusto. Queríamos confirmar que tú estuvieras también recibiendo nuestro audio. Bueno, contanos un poco también cómo se vive en estos minutos previos en sí, en cuanto, por ejemplo, a la preparación para la seguridad. Ustedes han estado repartiendo, por ejemplo, estas gafas especiales para eclipses, o cómo están preparándose para verlo de forma segura. Claro, mira, aquí a todos les hemos insistido en utilizar sus gafas, que no vean el sol de manera directa, solamente en la totalidad es cuando se pueden quitar las gafas para apreciar el fenómeno, y insistimos en usar las gafas. Por supuesto que todos tienen, aquí NASA ha traído suficientes gafas para todos, y en preparación, inclusive en días anteriores hemos estado insistiendo en que utilicen gafas certificadas, que hay algunas que no lo son, que ya están dañadas, que son muy viejas. Entonces es importante verificar que sus gafas... Muy bien, muchísimas gracias Mario. Es siempre un placer conversar con ustedes, nuestros colegas de la Agencia Espacial Mexicana. Que disfruten del eclipse. Muchísimas gracias, ustedes también. Cuiden sus ojos porque los van a necesitar el resto de su vida. Volvemos al estudio entonces. Para quienes recién se están sumando a esta transmisión, bienvenidos. Estamos viendo imágenes del eclipse solar total que nos llegan hoy desde Mazatlán, México. Me acompaña Jerónimo Villanueva, científico planetario de la NASA, quien ha estado contestando preguntas de la audiencia. Sí, por favor envíen sus preguntas y intentaré responderles durante la transmisión. Mientras tanto, Noelia, te comento que hay una duda en particular que es muy popular. ¿Por qué no tenemos eclipse solar cada mes? Vamos a ver la respuesta en este video. Una razón más entonces para valorar todavía más este eclipse solar total. No es una experiencia que se tiene literalmente todos los días, o todos los meses, mejor dicho.
Exactamente. De hecho, el próximo eclipse solar total que se verá aquí en Estados Unidos recién va a ser el 23 de agosto de 2044 y va a ser pequeño, o sea, dentro de 20 años. Muy cierto, Jerónimo. Y quería aprovechar para preguntarte sobre tu propia experiencia con eclipses. ¿Has visto alguno en persona alguna vez? Mira, en el 2017 tuve la suerte de verlo parcialmente desde la República Dominicana y casualmente era parcial de esa zona. Es semejante a lo que está pasando ahora, que la mayoría de gente lo ve parcial y no lo vimos en el momento de totalidad. Pero bueno, ¿cómo fue? Éramos los únicos que estábamos pendientes del tema y lo que se vio que era como en el momento era que estábamos en máxima plenitud, era el eclipse parcial y fue como tenue, parecía como que estaba nublándose. Pero teníamos la suerte, teníamos las gafitas, así que podemos mirar al sol en ese momento y pudimos ver cómo la luna de alguna forma se estaba comiendo el sol, era fascinante. Muy bien, estaban preparados entonces. Sí, sí, sí. Gracias por compartir, Jerónimo. Y a quienes nos estén mirando, los invito también a que nos compartan sus experiencias mirando eclipses aquí en el chat de esta transmisión. Jerónimo, leamos algunas preguntas más, si te parece. Tenemos una duda muy interesante que también nos llega desde Mazatlán. Vamos a ver. Mi nombre es Ana Lourdes y voy a preguntar que cómo afecta el eclipse a las mareas. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ana Lourdes, una muy buena pregunta. Bueno, las mareas se producen principalmente por la luna. La luna va a estar en el momento determinado, va a estar enfrente nuestro, entonces de alguna forma produce una marea. Pero el hecho del sol, a pesar que está mucho más lejos, bien grande, también impacta un poquito, mucho menor que la luna, también impactan las mareas y obviamente al estar alineados genera que esta marea sea un poquito más intensa. O sea, el hecho de que estén alineados genera un pequeño cambio, pero bueno, es la marea de todo el tiempo definida especialmente por la luna. Muy bien, o sea que no va a haber un cambio dramático, digamos, No, en cuanto a mareas. exactamente. Muy bien. Bueno, y como podemos ver en las imágenes, ya estamos más cerca de la totalidad, que es este periodo breve que durará unos 4 minutos y algunos segundos en el que la luna cubrirá por completo la cara del sol. La totalidad es la parte más espectacular de un eclipse solar total, pero en realidad ya hemos estado viendo un eclipse solar parcial desde hace un rato. Jerónimo, ¿nos podrías contar sobre las diferentes etapas de un eclipse solar como el que estamos viendo hoy? Bueno, interesantemente lo que está pasando, estamos viendo la parte de atrás de la luna donde está oscura, o sea, no veríamos la luna en el caso real si no estuviéramos en un eclipse, y vemos el cielo, está el sol, y lo que está pasando es que en un momento determinado la luna empieza a cubrir el sol, o sea, empieza el eclipse parcial, esa es la primera fase, y son dos esferas, una cubriendo a otra, se podría decir. Y lo que empieza a pasar interesantemente es cuando empieza ya a cubrirse en su totalidad, podemos ver el anillo y las irregularidades de la luna, las montañas, los valles en la luna y las irregularidades de la corona del sol, que está en un ciclo de gran actividad, estamos llegando al máximo del sol. Entonces tenemos estas dos cosas que se alinean, va a generar mucha irregularidad para ver cuando se produce eso y producen como un anillo. Y en esas irregularidades producen como destellos que se llaman glóbulos de Bailey, donde se pueden ver como mayor brillantez. En un momento determinado la luna completamente va a cubrir el sol y vamos a ver una tenue los filamentos de la corona. Luego se produce el reverso, donde empieza, vamos, el eclipse parcial y ya desaparece la luna, sale del plano y volvemos a la etapa del sol completo. Muy bien, muy hermoso. Igual estábamos viendo imágenes de ejemplo también de lo que vamos a ver. Y es impresionante también porque estamos viendo la luna, por más que sea invisible en cierta forma, estamos viendo solo su sombra, la estamos viendo bajo una luz muy especial que es la luz del sol pasando a través de sus valles y toda su topografía. Es lo fascinante de este evento, ¿no? Hemos ido aprendiendo mucho de la luna, hemos logrado mapear la topografía con altísima precisión de la luna, eso nos ayuda mucho cuando queremos aterrizar en la luna, pero en este caso nos ayuda a predecir estos destellos que pasan, como bien contabas, Noelia, la luz atraviesa las montañas, atraviesa esos valles y es la que da esa irregularidad cuando vemos el eclipse total. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo. Y los eclipses no solamente son hermosos, también son excelentes para la ciencia. Además de inspirarnos, los eclipses han motivado una gran cantidad de descubrimientos científicos. Durante más de un siglo, los eclipses solares ayudaron a los científicos a descifrar, por ejemplo, la estructura del Sol y sus fenómenos explosivos, a encontrar evidencia de la teoría de la relatividad general y hasta descubrir un nuevo elemento, entre otras cosas. Hoy en día los científicos de la NASA todavía estudian los eclipses para hacer nuevos descubrimientos acerca del Sol, la Tierra y nuestro entorno espacial. Así es, los eclipses solares totales son particularmente importantes porque permiten a los científicos ver una parte de la atmósfera del Sol, conocida como la aurora, como les comentaba, que es demasiado tenue para ser vista excepto cuando la luz del Sol, que es tan brillante, esté bloqueada. En ciencia se utilizan instrumentos llamados coronógrafos para bloquear la luz del Sol de una manera similar a un eclipse total.
pero incluso con estos instrumentos es difícil revelar la región de la corona más cercana al Sol, donde tienen lugares muchos procesos importantes que nos permiten estudiar a través de este evento. Jerónimo, ¿y por qué estudiamos los eclipses aquí en la NASA? Bueno, estudiar la parte interna de la corona, que es visible solo durante los eclipses solares totales, como el que vamos a ver hoy, es clave para responder a las preguntas fundamentales sobre cómo el calor y la energía se transfieren del Sol al viento solar y la corriente constante de partículas que el Sol arroja al sistema solar. El viento solar puede afectar a los humanos y la tecnología en la Tierra, por lo que comprender cómo se acelera el Sol puede ayudar a predecir sus impactos en nuestro propio planeta. Y los eclipses solares también nos permiten estudiar la atmósfera de la Tierra en condiciones poco usuales, ¿correcto? Exactamente. Es muy interesante porque a diferencia del cambio de la luz que ocurre todos los días al atardecer, al amanecer, un eclipse solar cambia la iluminación de la Tierra y de su atmósfera en una región comparablemente pequeña de la sombra y de una forma muy rápida y dramática. Ese bloqueo localizado de la energía solar es sutil para estudiar los efectos del Sol en nuestra atmósfera, especialmente en la atmósfera superior, donde la energía del Sol crea una capa de partículas cargadas llamada ionosfera. ¿Cómo nos ayuda esto a conocer más sobre los efectos del Sol sobre esta capa, la ionosfera? Bueno, comprender esta región es importante porque ahí tenemos muchos los satélites en la órbita terrestre baja y también señales de comunicaciones como ondas de radio, las señales que funcionan y manejan los GPS. Entonces, los cambios que ocurren allí pueden tener grandes impactos significativos en nuestra tecnología y nuestros sistemas de comunicaciones. ¿Y qué nos puedes contar sobre los experimentos científicos de la NASA que tendrán lugar hoy para aprovechar este eclipse en particular? Bueno, en realidad estamos fascinados. Para nosotros los investigadores este evento es importantísimo, así que varios proyectos tenemos, por ejemplo, unos que son muy interesantes. Tenemos unos aviones jet suborbitales W57 que van a viajar a tratar de seguir el eclipse en cierta forma y tomar mediciones a gran altura. Y también tenemos uno que es muy interesante acá cerca de donde estamos nosotros, cerca de Maryland, que vamos a mandar unos cohetes antes del eclipse, durante el eclipse y luego del eclipse para mirar esa zona de la ionosfera y ver cómo esta sombra de alguna forma impacta en la ionosfera y bueno, nos ayuda mucho a mejorar nuestros modelos de predicción de cómo impacta el Sol y estas partículas que viajan para ayudarnos con el sistema de las tecnologías, pero también para entender cómo nuestra atmósfera responde a estos cambios bruscos de la radiación solar. Muy bien, y también no solamente cómo impacta en la magnetosfera de la Tierra y en la ionosfera, pero también esta información nos ayuda para misiones espaciales, ¿no? Por ejemplo, volver a la Luna con Artemis, con misiones tripuladas, el Sol también tiene influencia ahí. Exacto, Noelia, eso es muy importante. Vivimos en un planeta, tenemos la suerte que tenemos la ionosfera, tenemos la magnetosfera, que de alguna forma nos protege de toda esta radiación, estas partículas que nos manda el Sol. Cuando uno va a la Luna, estamos como de alguna forma pendientes de todas ellas. Entonces, de alguna forma, entender cómo responde estas partículas, cuánto tiempo viajan y cómo llegan a un lugar son muy importantes para la exploración de la Luna y luego de Marte, por supuesto. Muy bien, y también hay varias misiones espaciales de la NASA que observan y estudian el Sol y varias de ellas también van a estar atentas a este eclipse. Sí, misiones como la sonda Solar Parker Stereo y Solar Orbiter, que es una colaboración con la Agencia Espacial Europea, están haciendo operaciones especiales en coordinación con los telescopios terrestres que observan el eclipse. Y ahora ya estamos a solo unos minutos de que comience la totalidad del eclipse, cuando la Luna bloqueará por completo la cara del Sol. Un momento muy emocionante, sin dudas. Así es. Esperamos ver la umbra, que es una sombra que está proyectando la Luna sobre la Tierra, acercándose a las playas de Mazatlán. Es como que vemos que el eclipse va llegando a nosotros desde el oeste y es un momento interesantísimo. Vamos a esperar aquí porque estamos a solo segundos de llegar a este momento que tanto hemos estado esperando, pero bueno, como decíamos, también hemos estado ya viendo un espectáculo visual que no estamos acostumbrados a ver todos los días. Lo interesante, ya uno puede ver cómo se empieza a oscurecer todo en Mazatlán. Rápidamente esta sombra, esta umbra, lentamente está viajando y como estamos mirando hacia el oeste, donde de alguna forma esta sombra, oscuridad, plenitud va llegando, de alguna forma este fenómeno va avanzando lentamente. Estamos viendo también imágenes desde Mazatlán en las que ya se nota cómo se oscureció el entorno. De verdad que parece que anocheció. Increíble. Uno imagina estar en un lugar así que es completamente de día y estaban de día hace un par de minutos y ahora ya parece casi de noche y no es el atardecer clásico que uno está acostumbrado con esos colores rojizos, sino que pasamos, es como si alguien ha apagado la luz, se podría decir.
Muy bien. Y también, bueno, resaltar, sobre todo viendo estas imágenes, ¿no? Que ver un eclipse solar total, sobre todo en compañía de más personas, es realmente un evento social de comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, quizás un poco a nivel individual, un poco más profundo, filosófico, a nivel personal se vive de otra manera, pero bueno, es realmente una fiesta estar viéndolo acompañado. Y bueno, es lo que estamos viendo aquí y bueno, seguirá pasando a lo largo de la franja de totalidad. Yo comparto, Noelia, que esto es un evento, en realidad que ahora es un evento social. En épocas pasadas se lo consideró como algo apocalíptico, teníamos nuestros miedos y demás, y ahora lo podemos disfrutar, como bien decías, algo social, entender, y creo que es una celebración de la humanidad y su comprensión de cómo los cuerpos celestes se mueven en el espacio, entender que esto es algo que está ocurriendo naturalmente y es algo hermoso que lo podamos predecir con altísima precisión y que la gente que está ahí en Mazatlán no tenga miedo, no tenga ansiedad, sino que lo pueda disfrutar como una celebración de la ciencia, ¿no? También me imagino la ansiedad de que van a poder sacarse los anteojos especiales para eclipses. Bueno, en realidad estamos como a 2 minutos de la totalidad, pero también recordar a nuestro público que una vez terminemos nuestra transmisión luego de la totalidad en Mazatlán, pueden quedarse en nuestro live de YouTube porque vamos a seguir transmitiendo imágenes de la totalidad a lo largo de la franja. Un beneficio de estar viéndolo a través de una computadora, una pantalla, ¿verdad? O sea, no vamos a poder verlo solamente una vez, sino varias veces y bueno, repetir la experiencia una y otra vez. Bueno, lo lindo de esta fase esta fase que está pasando ahora es donde empezamos a ver cuando ese brillo fuerte del sol empieza a apagarse y empezamos a notar las sutilezas de los cambios de la iluminación. Empezamos ya a percibir estos glóbulos de Vélez que les contamos, que es la topografía de la luna, con la luz, como comentabas, Noelia, que la luz viaja a través de los valles, podemos ver esas irregularidades y empezamos ya a describir esa parte externa tenue de la atmósfera del sol. Así que este momento de transición es para disfrutar y capturar esos momentos. Mira, ya podemos ver Mazatlán completamente en altísima oscuridad. Ya casi estamos. Sí, pues ya se puede ver ya se puede ver un pequeño filamento, ya rápidamente las irregularidades de las dos esferas, como se pueden ver, como se podrán imaginar, si no está fuera de este campo de totalidad, esas dos esferas no están alineadas y por eso de alguna forma no se puede ver un eclipse total. Por eso en este caso, donde se produce la totalidad en este caso ya se puede ver ahí cómo se empiezan a cubrir y no se cubre perfectamente, sino que ciertas irregularidades topográficas ya se pueden a percibir ahí. Bueno, y aquí ya tenemos el anillo de diamantes, una de las fases que Jerónimo nos comentaba, que viene antes de la totalidad. La luz del sol pasando a través de la topografía lunar y alineándose de forma casi perfecta. Ahora tenemos las perlas de Baileys. Exactamente. Y ya llegamos a la totalidad, estamos viendo la totalidad ahora como en este momento determinado puntual la luna está cubriendo en su plenitud el sol. Sí, por fin llegamos a ese momento mágico que tanto hemos estado esperando, la totalidad. Bueno, ahí podemos ver cómo, por ejemplo, ya se empiezan a ver esos filamentos, esas cosas rojizas que están ahí. No son fallos en la cámara, sino que en realidad son parte de las eyecciones de masa espectaculares que ocurren en el Sol. Y son esos eventos, esas tormentas que pasan en el Sol, son las que emiten partículas energéticas que luego son las que viajan a la Tierra y dan origen, por ejemplo, a las auroras que vemos en las capas polares de nuestro propio planeta. También es muy interesante porque a diferencia de, por ejemplo, el eclipse solar total del 2017 que se vivió aquí en Estados Unidos, en este momento el Sol está como en un periodo de más actividad solar, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar sobre eso? Exactamente, el Sol tiene un ciclo cada 11 años, va de ciclo de mínimos a máximo, entonces en este caso ahora estamos llegando al máximo del ciclo del Sol. ¿Y qué involucra eso? Que hay más tormentas, que hay más fenómenos en la superficie del Sol. Y por ejemplo, esos filamentos que ustedes pueden ver ahí como si tuviera como una melena, se podría decir, el Sol, bueno, esos filamentos en realidad son más pronunciados ahora que en el 2017, por eso es interesante poder ver de forma natural, ¿no? Los científicos fascinados por poder entender cómo el Sol evoluciona y entender su relación, pero esto es un fenómeno astronómico natural que nos permite estudiar el clima y la evolución de la meteorología del Sol, en este caso. Muy bien, muy interesante. Y bueno, no lo estamos escuchando, pero me imagino que en ese momento en el que anunciamos la totalidad, por lo general las personas que lo están viendo en persona y sobre todo en grupo,
hay ovaciones, hay aplausos y gritos porque de verdad, como decíamos, por más que podemos predecirlo y sabemos y lo estamos esperando, de todas formas nos sorprende porque bueno, es de verdad una maravilla que estemos tan alineados y ese cambio de perspectiva también, ¿no? De sentirse parte de un sistema. La Tierra está en el espacio y la Luna está ahí, nuestra compañera constante, el Sol que tanto, bueno, lo damos por sentado a veces, ¿no? Pero que tan vital es para nuestra vida la Tierra. Exactamente, y lo lindo que lo podamos predecir con esta capacidad de precisión, ¿no? Es como sabemos con minutos, con segundos, a dónde iba a llegar a pasar. Y lo interesante, por ejemplo, podemos ver ahora cómo las tormentas se pueden ver, estas partes, las tormentas del Sol, cómo interactúan, y esa es la magia de poder tener un eclipse que nos permite estudiar las tormentas en el Sol. Y esto define el clima del Sol. Y el clima del Sol no es solamente un fenómeno lejano, sino que las tormentas que están pasando ahora en el Sol, con un par de días esas partículas llegan a la Tierra e impactan fuertemente nuestro planeta. Y como hablábamos, tenemos la magnetosfera, la ionosfera, que son los que nos protegen de alguna forma de las partículas, pero Marte no tiene esa fuerza magnetosfera, ni tampoco la Luna, así que cuando uno explora esos lugares tiene que tener presente eso. Muy bien. Quizás podemos tomar unos segunditos para simplemente apreciar esta vista tan maravillosa que nos está brindando el cielo hoy. Es un privilegio además estar pudiendo compartir esto con, bueno, todas las personas que no han podido verlo en persona, pero especialmente en español, ¿no? Para nuestra audiencia hispanohablante. Exactamente, que podamos compartir. Y como este evento se puede ver, bueno, estamos ahora en México, en Mazatlán, ¿no? Pero es un evento que en realidad mayoría de Centroamérica, en muchas partes latinoamericanas, también en Norteamérica, lo pueden disfrutar y ser parte de un evento astronómico y disfrutarlo como en familia y como hablábamos, una celebración a la ciencia y la tecnología que podamos predecir estos eventos. Creo que ya estamos saliendo. Bueno, recordamos que la totalidad dura unos minutos, hay una variación muy mínima, ¿no? Dentro de la franja de totalidad, cuánto dura ese momento en las diferentes localidades. Exactamente, lo que está pasando es que, bueno, nuestro planeta es una esfera en alguna forma, entonces depende cómo la sombra, si pegue más al norte, más al sur, se proyecta más extendido o menos extendido. Entonces, de alguna forma el eclipse dura un minuto, 3 minutos, un poquito más, casi 4 minutos o un poco más de 4 minutos, dependiendo en qué lugar de la franja uno esté ubicado. Ya por ejemplo podemos ver rápidamente cómo ahora ya el Sol empieza a ganarle un poco a la Luna de alguna forma, y ya el brillo, ya en este caso por ejemplo las gafas son esenciales, porque ya el brillo es tan fuerte en esa pequeña franja que es necesario usar gafas, inclusive en estas condiciones donde la Luna no cubre la totalidad del Sol. Muy bien. Bueno, sí, estamos viendo como la reversa ahora. Y Jerónimo, hay un tema que se repite mucho también, que nos han preguntado, ¿no? ¿Qué tan usuales o inusuales son los eclipses solares? Porque bueno, aquí en Estados Unidos tenemos que esperar 2 décadas para ver el próximo, pero ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, es interesante porque en realidad los eclipses pasan relativamente frecuentes, podemos decir cada 1 año y medio, 18 meses se repite un eclipse. Lo que pasa es que la mayoría de las veces pasan sobre lugares donde no vive nadie, porque tenemos un planeta donde tenemos materia cubierta por agua. Pero en realidad un eclipse que se repita en el mismo lugar particular del planeta solamente cada 400 años, o sea, es muy poco probable. Hemos tenido la suerte en el 2017 de tener un eclipse total, y ahora se repite ahora en el 2024, pero el próximo va a ser recién acá en Norteamérica, va a ser en el 2044 y va a ser precisamente la parte bien norte, ya Alaska, en Canadá. En realidad el que va a extenderse la mayoría de la extensión de Estados Unidos va a ser en el 2045, así que vamos a tener que esperar 200 años para que se repita. Muy bien. Bueno, Jerónimo, quería aprovechar a hacerte una pregunta que tuvimos que saltearnos justo cuando fuimos al contacto con Mazatlán. María José, desde Instagram, nos pedía aclaraciones en torno a las supersticiones que han estado circulando y bueno, sobre todo sabiendo que se vienen más eclipses, ¿qué nos podés aclarar en cuanto a esto?
Bueno, eso creo que es parte de la curiosidad de la humanidad, ¿no? En el sentido de ver estos fenómenos que son tan, diría, raros, diría, descabellados, y creo que eso le llamó la curiosidad a las civilizaciones anteriores, donde con el tiempo han dado los fundamentos matemáticos y sistemáticos. Por ejemplo, los babilónicos tienen uno de los registros astronómicos más, que las bases que han dado las formulaciones matemáticas que usamos en el día de hoy. Creo que esa primero importante saber es que un eclipse solamente demora cada 4 minutos. ¿Cómo se repiten? Se repiten, como hablábamos, cada 18 meses. Se producen sobre franjas muy particulares sobre la superficie de la Tierra. El impacto es muy localizado, cambia un poco la temperatura, cambia la ionosfera. Son importantes para nuestro estudio de la atmósfera, pero no va a haber y también de las comunicaciones y demás, pero no hace ningún tipo de cambio grave o apocalíptico de ningún tipo. Pero sí creo que es importante que cuando escuchemos ese tipo de cosas las entendamos desde el punto de vista de la curiosidad del hombre, de la humanidad, entender un poquito más qué es lo que está pasando. Y bueno, ahora afortunadamente con la ciencia y la investigación podemos entender que, bueno, lo podemos disfrutar. Podemos ir ahora con nuestras gafitas certificadas de la ISO para poder disfrutar de este evento. Bueno, muy interesante. Y nos mencionabas, hablábamos hace un ratito de meteorología espacial, ¿no? Y del tema de la ionosfera y de cómo las partículas del Sol impactan. Y justo Ricardo en YouTube nos pregunta si el eclipse afecta a la tecnología o cómo la afecta, si puedes ahondar un poquito en eso. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes veían en el eclipse total, veíamos la corona, veíamos como esas tormentas que estaban produciendo. Bueno, hay veces que esas tormentas no son estáticas, sino que son dinámicas y producen explosiones. Estas explosiones viajan de material, son partículas energéticas fuertes, viajan a través del sistema solar y en un momento determinado empiezan a pegar a la magnetósfera de nuestro propio planeta, y eso da origen a las auroras. Cuando la cantidad de partículas y la energía que traen es muy fuerte, es como que se comprime la magnetósfera, y ese impacto llega hasta latitudes que son visibles hasta inclusive, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que impacta? Bueno, puede impactar, por ejemplo, nuestras redes de electricidad, porque los cables en realidad les encanta sobre ese tipo de radiación cuando llega, pero también puede impactar, como hablábamos, los satélites. Muchos satélites que usamos para las comunicaciones están relativamente a baja altura, se podría decir, son las que nos permiten las comunicaciones, los GPS y demás. Ellos son los que más susceptibles van a estar cuando pasen estas radiaciones, se comprime la ionosfera responde a todas estas partículas energéticas y puede generar daño a las comunicaciones. Bien, Jerónimo, ahora estamos viendo imágenes, porque seguimos viendo imágenes ahora dentro de la franja de totalidad, y en Torreón ya tienen totalidad también. Allí en México va a ser un espectáculo tras espectáculo ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, lo lindo de ver cómo también es parte de la exploración de cómo el eclipse funciona, ¿no? Como veíamos la umbra que venía por el Pacífico, llegó a Mazatlán, pudimos ver el eclipse parcial, total y parcial en Mazatlán, y ahora, bueno, esa sombra de alguna forma ha llegado a Torreón, en el norte de México, donde empieza a producir también, si el eclipse podemos ver la misma totalidad. Es el mismo fenómeno. Lo interesante es que la luna ha cambiado un poquito su orientación. Entonces ahora los valles y las montañas que dieron cierta forma a este eclipse han cambiado. Entonces entender la topografía con gran exactitud también define cómo se va a ver un eclipse en diferentes lugares como Torreón o, por ejemplo, Mazatlán, como veníamos hablando. Por eso la importancia también de estudiarlo en diferentes lugares de la Tierra, ¿verdad? Nos ayuda mucho a entender, es un fenómeno natural entender, bueno, es una forma de validar nuestra ciencia, pero también nuevos descubrimientos. Como comentabas, Noelia, hemos logrado grandes descubrimientos gracias a estos eventos astronómicos donde cuerpos celestes masivos, grandes, que interactúan con la radiación solar, nos ayuda a entender nuevas leyes de la física y demás, producto de que imagínense, un planeta entero con una luna enorme y una mega estrella dando vueltas una alrededor de la otra. Muy bien, continuamos viendo imágenes de la totalidad en Torreón, México. Una belleza, y se nota un cambio en el tono. ¿Eso tiene algo que ver en el
color, quizás en Mazatlán era un poco más anaranjado, o eso es simplemente el telescopio. Es exactamente, como bien decís, Noelia, es el telescopio. Depende de Ok. los filtros y cómo juegan con la saturación de las cámaras. Es el mismo fenómeno, es la misma radiación del Sol. Y en realidad tiene que ver con el hecho de que recordemos que en este momento la Luna es más grande que el Sol. En realidad la superficie que lo tiene tiene una atmósfera enorme. En realidad el Sol en realidad está cubriendo más que el Sol, por eso demora 4 minutos, no es instantáneo, sino que de alguna forma el Sol está viajando debajo de la Luna y nos permite ver la parte más tenue, la parte más externa, que es enorme, que se llama la corona. Bueno, Jerónimo, estamos hablando mucho de cómo se ve el eclipse desde la franja de la totalidad o quienes están fuera y ver la parcialidad, pero hay una pregunta que también ha circulado bastante y es ¿cómo ven los eclipses solares los astronautas que están a bordo de la Estación Espacial Internacional, que es la órbita baja de la Tierra, ¿no? Bueno, como es fascinante. ¿Qué pasa? Como bien contabas, Noelia, es una órbita relativamente baja, pero permite tener un ángulo de vista, se podría decir, elevado. Es cuando podemos ver la curvatura del planeta con las nubes y demás. Y imagínense que se ve como una mancha negra que se mueve arriba de la Tierra, que no es nada raro, sino que la Luna está generando esa mancha. Así que ellos pueden tener la perspectiva de ver no solamente nuestro bello planeta desde arriba, verlo cómo responde al clima, sino también puede ver cómo esa mancha negra se mueve y los impactos en la atmósfera. Es interesante, por ejemplo, las nubes, las nubes son muy sensibles a la temperatura y las condiciones climáticas en ese lugar. Entonces, cuando hay un eclipse, cambia la temperatura, hasta se pueden generar nuevas nubes o pueden desaparecer las nubes, depende en qué lugar de la atmósfera la nube se ha generado. Entonces es interesante, cuando uno ve el eclipse no solamente puede ver el fenómeno, sino también puede ver cambios en la estructura de las nubes a lo largo del eclipse vaya moviéndose. Una prueba más de que todo está interconectado. O sea, nada está pasando de forma aislada aquí en el espacio, en la Tierra, en el universo. Exactamente, por eso para nosotros, para los científicos, es un evento espectacular porque es un fenómeno natural astronómico, algo natural, o sea, los cuerpos celestes se alinean por sí solos, se podría decir, pero nos permite entender cómo responde un planeta como nuestro complejo, con sus océanos, con su hidrósfera, con su atmósfera, con sus nubes y demás, cómo responde a cambios bruscos de la temperatura, de la radiación, de las partículas, como hablaba, energéticas de la ionosfera. Entender estos cambios bruscos es importante para entender nuestra evolución de nuestro propio planeta y también nos ayuda muchísimo a estudiar la evolución de otros planetas. Como a un momento pensamos que tal vez Marte tenía un océano de agua, ¿qué pasó con ese océano de agua? Entender qué pasa en estos momentos las partículas, cómo el Sol impacto en la atmósfera también tiene mucho que ver con la evolución del planeta fuera de la Tierra. Bueno, como bien comentabas con anterioridad, hablando de las nubes, ¿no? Y de este cambio de temperatura, hay proyectos de la NASA, ¿no? De ciencia ciudadana, en los que tenemos en este momento personas que no son científicas per se, pero que sí han estado ayudando y colaborando con investigadores de la NASA, simplemente tomando mediciones con su celular, ¿no? Y una de ellas era la cobertura de nubes, justamente. Son proyectos importantísimos para la NASA porque imagínense una gran población de gente sobre una gran extensión de territorio que nos permite con celulares tomar mediciones de la cantidad de la nubosidad y la temperatura en su lugar. Es una fuente enorme de información. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Globe, Observatorio Globe, que permite, como le llamamos, ciencia ciudadana, de alguna forma, de poder tomar información y asimilarla, y nos ayuda con nuestros modelos de investigación, de entender más cómo responde a nuestro planeta a eventos de este tipo. Muy bien. Bueno, y salíamos ya de la totalidad de Torreón, ahora estamos viendo otras imágenes dentro del trayecto de la totalidad. Y Jerónimo, te cuento que también habíamos recibido una pregunta desde Mazatlán también, y ya que sos un experto en el sistema solar, sos la persona indicada para aclarar esta duda, vamos a verla. Mi nombre es Rodrigo y mi pregunta es, si en otros planetas, no sé, ¿se pueden ver eclipses? Si se pueden, ¿cómo son? Bueno, es una excelente pregunta de Rodrigo y bueno, me da pie para hablar de uno de mis objetos predilectos del sistema solar, que es Marte. Bueno, los eclipses es un fenómeno que en realidad pasa en todos lados en el sistema solar, siempre con alineación de cuerpos celestes. En el caso de Marte, Marte está más lejos del Sol, entonces el Sol se ve más chiquito. Y Marte tiene una luna mucho más pequeña que la nuestra, se llama Phobos, que le llamamos la luna
papa o patata, porque tiene una forma bastante irregular. Es cierto. Phobos se llama, es chiquita, viaja rápidamente alrededor de Marte. Bueno, en el caso este fue una imagen tomada de los robotitos que tenemos en la superficie en Marte, donde se puede ver Phobos pasando enfrente del Sol. Es un eclipse, en este caso, más parecido a un anular, se podría decir. En el caso del anillo es enorme acá, porque obviamente Phobos no cubre la totalidad del Sol, pero esto es un eclipse de alguna forma que está pasando ahora, que ha pasado en su pasado en Marte, y este tipo de eclipses también no solamente pasan en Marte, sino pasan por ejemplo en Júpiter, en Saturno, donde tienen muchas lunas estos planetas, y también dejan como manchas y podemos ver. Así que los eclipses son fenómenos donde se pueden alinear cuerpos celestes. También vamos a ver eclipses en varios lugares. Y es una gran noticia, creo, ¿no? Porque cuando la humanidad vaya a Marte, igual vamos a poder estar disfrutando de eclipses solares. Bueno, es algo interesante, aparte de ser bellos, imagínense poder desde un robotito en Marte poder ver un eclipse desde otro planeta. También nos ayuda mucho a entender cómo predecir eclipses en nuestro propio planeta, porque nos ayuda a entender la distancia entre los objetos y las lunas y demás. Entonces nos ayuda a entender cómo todo se mueve con altísima precisión, porque son elementos que son muy, muy precisos en tiempo. Entonces, a la hora de entender cómo se mueven los cuerpos celestes, nos ayuda a corregir nuestros modelos, y bueno, es parte de la precisión que tenemos hoy día con segundos de predecir lo que pasa en nuestro propio planeta. Ayudan estas mediciones, por ejemplo, del eclipse que pasó en Marte. Muy bien. Bueno, y si no pudiste ver este eclipse solar total en persona, no te preocupes, porque habrá más oportunidades de presenciar un fenómeno celeste de este tipo. Claro, depende de dónde te encuentres y dónde estés en ese momento, pero dentro de los próximos 2 años habrá varios eclipses solares parciales y anulares que se podrán ver desde diferentes regiones. El próximo eclipse solar total va a tener lugar el 12 de agosto de 2026 y este será visible en España, Groenlandia, Islandia, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Jerónimo, ¿vos tenés planes para viajar quizás para ver en persona alguno de estos eclipses próximos? Bueno, me gustaría mucho poder ir al de España o ir a Portugal para ver este eclipse del 2026, pero en el corto plazo va a haber un eclipse anular, como les comentaba. El anular no es total, sino que se ve un pequeño anillo, se podría decir, del Sol. La luna está un poquito más lejos, entonces se ve más chiquita y no cubre en su totalidad. Bueno, va a haber un eclipse anular en Patagonia en el principio de octubre de este año, en octubre, el 2 de octubre por ahí, del 2024, sobre Chile y Argentina. Como argentino voy a ver si puedo poder disfrutar este eclipse anular desde Patagonia. Me encanta, a mí me emociona mucho también porque como uruguaya sé que este eclipse también va a ser visible de forma parcial desde Uruguay, pero bueno, toda esa zona, quienes nos están mirando desde esa región, sepan que van a tener esa oportunidad muy próxima en octubre, creo que es el 2 de octubre de este año. Bueno, y como también es fascinante porque, bueno, es como lo que está pasando ahora con varias zonas de Centroamérica que pueden disfrutar el eclipse parcial que está pasando ahora. En el mismo caso, grandes poblaciones de Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, pueden disfrutar este eclipse en forma parcial en principios de octubre del 2024. Muy bien. Bueno, y hemos llegado al fin de esta transmisión. Si les interesa aprender más sobre los eclipses solares, los invito a explorar nuestro sitio web en español ciencia.nasa.gov/eclipses, y además si quieren conocer más sobre cómo la NASA estudia el Sol y por qué investigar nuestra estrella es tan importante, pueden escuchar el episodio Todo sobre el Sol de nuestro podcast en español Universo Curioso de la NASA. Pueden encontrarlo en donde quiera que escuches podcast o en nasa.gov/podcast. Estuvimos compartiendo este evento celestial con Jerónimo Villanueva, científico planetario de la NASA. Jerónimo, muchas gracias por acompañarnos hoy, por mirar el eclipse por nosotros y por responder a nuestras preguntas. Me encantó disfrutar juntos de este evento tan especial. Gracias por sumarse a nuestra transmisión y enviar sus dudas y anécdotas. Muchas gracias y hasta la próxima. Yeah.